Buenas tardes. En esta ocasión expondremos el tema de la neurobiología del trastorno de ansiedad. Primeramente, la neurobiología plantea que existe una anatomía de las emociones, que hay regiones del cerebro que tienen una función crucial en su experimentación. Se plantea además que todo proceso cognitivo y emocional comprende todo el cerebro. La localización de las emociones estaría en el sistema límbico, una región que comprende varias estructuras profundas del cerebro como el cíngulo, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y otras, todas ellas con conexiones con el tallo cerebral, por lo que este sistema neuronal, que se establece tempranamente en la filogenia, es el responsable de preservar la vida a través de reacciones de lucha o de huida, de la alimentación y la actividad sexual, que a la vez están vinculadas con emociones como cólera, miedo, ansiedad y amor. Posteriormente definiremos el trastorno de ansiedad. La ansiedad se puede definir como un estado no placentero caracterizado por intranquilidad, expectación aprensiva y un aumento en la vigilancia. Y lo que es trastorno de ansiedad es una afección por la que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos. Otros síntomas son la sudoración, la inquietud, la irritabilidad, fatiga, falta de concentración, problemas para dormir, dificultad para respirar, entre otros. A veces los síntomas empeoran con el tiempo y afectan la vida diaria de las personas. Es posible que un problema médico, un hecho traumático o estresante, ciertos medicamentos u otros factores provocan un trastorno de ansiedad. Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de pánico, el trastorno por estrés postraumático y las fobias. Posteriormente está la clasificación de los trastornos de ansiedad. En el manual de American Psychiatric Association se hace una clasificación de los trastornos de ansiedad. En este grupo se encuentran los trastornos en que la ansiedad es predominante o se experimenta en algún momento. Entre estas están las fobias, que abarcan lo que es la agorafobia, la fobia social y la fobia simple. Los estados de ansiedad, que es la crisis de angustia, ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo. Y los trastornos por estrés postraumático, que son agudos y crónicos. Las fobias. La fobia se caracteriza por un temor persistente e irracional y por un deseo obligado o forzado a evitar ya sea objetos, que son fobias simples, lugares públicos lejos del hogar, agorafobia y humillación en ciertas situaciones sociales, la fobia social. Estos como por ejemplos. En segundo lugar están los estados de ansiedad. Existen varios estados de ansiedad de acuerdo con sus características particulares. Los síntomas intensos como disnea, palpitaciones, dolor de pecho, sensación de ahogo, mareos, desmayo, temor a morir o volverse locos, crisis de angustia. Después se presentan los mismos síntomas anteriores, pero más persistentes. Esto es la ansiedad generalizada. Y por último, la obsesión y compulsión son síntomas que deben ser distinguibles a los presentados en los estados anteriores. Trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno por estrés postraumático, entre los criterios que se consideran necesarios para diagnosticar este trastorno, existe de un estrés reconocible que evoca síntomas significativos de angustia en la mayoría de las personas. Reexperiencia de la trauma evidenciado por al menos uno de los siguientes. Un recuerdo recurrente e intrusivo del evento, sueños recurrentes del evento, sensaciones relacionadas con el evento. Aquí vamos a ver las regiones en el cerebro que abarcan lo que es la ansiedad. En este caso es la amígdala, el locus ceruleus, el tálamo, el hipotálamo, la sustancia gris periacudicutal, hipocampo, corteza orbifrontal. En la amígdala se localiza en el lóbulo temporal, coordina y regula las reacciones de la alarma, del miedo y la ansiedad. Las proyecciones de la amígdala se dirigen a los sistemas neurohumorales y autonómicos y musculoesqueléticos, asociados con los mecanismos de respuesta a la ansiedad y el miedo. Además, la amígdala funciona como un centro regulador. En ella se evalúa la información esteroceptiva e interoceptiva, dando lugar a respuestas viscerales y conductuales de alarma.
En segundo lugar, el locus coeruleus es conocido por conectar con muchas otras zonas del cerebro. De manera concreta, es una fuente importante de proyecciones de norepinefrina en todo el sistema nervioso central. La actividad neuronal de este ejerce un papel esencial en la integración de la información sensorial a la hora de regular la activación, la atención y ciertas funciones de la memoria. Se trata de un centro de alerta en el cerebro. Así, este se activa al detectar una amenaza en el organismo, por lo que es un centro importante de respuesta ante cambios del medio interno y externo. El tálamo. Esta estructura está localizada en el centro del diencéfalo y funciona como una estación de relevo que canaliza los estímulos ambientales a toda la corteza. En situaciones de peligro, retransmite las señales sensoriales hacia la amígdala y cuando se lesiona no se presenta reacción de miedo, esperada ante un estímulo acústico. En cuarto lugar, el hipotálamo. Es un complejo de núcleos y el segundo componente del diencéfalo, localizado rostralmente desde la región óptica hasta los cuerpos mamilares. Está involucrado en la activación simpática hipotálamo lateral, en la liberación de neuroendocrina y neuropeptídica. Los núcleos paraventriculares y supraópticos liberan el factor liberador de corticotropina, vasopresina y oxitocina, inducida por el estrés. En quinto lugar, la sustancia gris periacueductual. Se le relaciona a la respuesta al miedo, un peligro inminente, al ataque de un animal. Es transmitida desde la amígdala, desarrollando un comportamiento defensivo a través de la sustancia gris peria- periacueductual lateral, mientras que un peligro menor, el animal rondando, provoca un comportamiento de congelamiento por la vía de sustancia gris. En sexto lugar, el sistema hipocampal tiene conexiones con estructuras límbicas y áreas sensoriales corticales. Tiene alta densidad de receptores 5HT-1A y se cree que se juega un papel importante en la ansiedad, tomando en cuenta que los agonistas de estos receptores, como la buspirona, logran controlarla. En séptimo lugar, la corteza orbifrontal. Esta estructura con la recepción de información sensorial y con sus ricas interacciones recíprocas con las estructuras límbicas juega un papel importante en la recepción de los eventos emocionalmente significativos, seleccionando y planeando el comportamiento de respuesta ante una amenaza, así como también monitoreando la efectividad de estas respuestas. Ahora bien, los neurotransmisores que participan en los circuitos son tres. La noradrenalina, que es una sustancia que actúa como neurotransmisor y estimula una parte del sistema nervioso llamado sistema nervioso simpático, encargada de regular ciertas actividades involuntarias, tales como el ritmo del corazón, la presión arterial y su duración, entre otros. Posteriormente tenemos la serotonina. Los investigadores reportan la participación de la serotonina en el origen de los trastornos de ansiedad, específicamente en los trastornos por pánico, fobia social y trastorno obsesivo compulsivo. Y la más clara evidencia es la efectividad terapéutica de los inhibidores de la recaptura de serotonina en estos trastornos. Y en tercer lugar tenemos el ácido gamma aminobutírico. Es una sustancia química que forma parte del sistema nervioso central y que se genera en el cerebro para cumplir funciones específicas en la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos que se envían de neurona en neurona. Es un elemento que trabaja en las conexiones neuronales. Es importante no solo para inhibir los impulsos nerviosos, sino que también se ha descubierto que actúa en las situaciones de estrés, en los procesos cognitivos, en los trastornos de ansiedad y el control de movimiento. Ahora bien, uno de los tratamientos farmacológicos sería que la mayoría de los tratamientos farmacológicos empleados en la actualidad por la psiquiatría actúan químicamente sobre los sistemas de neurotransmisión, tratando de regular convenientemente la actividad de determinadas áreas del sistema nervioso implicadas en los trastornos que se desean tratar. Aquí en el trastorno de ansiedad se emplean habitualmente dos tipos de fármacos, los ansiolíticos y los antidepresivos. Los ansiolíticos más utilizados pertenecen al grupo de las benzodiazepinas de alta potencia, como por ejemplo alprazolam, lorazepam, diazepam, clorazepam. Producen un efecto tranquilizante y actúan reduciendo los síntomas de ansiedad
en cuestión de minutos y disminuyendo tanto la intensidad como la frecuencia de los episodios de angustia. Los principales efectos adversos de las benzodiazepinas consisten en somnolencia, alteraciones de la memoria, alteraciones de la atención y de la concentración. El deterioro de estas funciones cognitivas suele ser transitorio y solo se produce con dosis elevadas y prolongadas en el tiempo. Otro inconveniente es que su consumo prolongado puede generar efectos de dependencia y tolerancia, pérdida de progresividad efectiva. En segundo lugar, tenemos los antidepresivos, comúnmente empleados hoy en día en el tratamiento de los trastornos de angustia, como que son los inhibidores selectivos de la recapacitación de la serotonina. Constituye el tratamiento de elección primaria. Diversos estudios apuntan a la implicación de la serotonina como el principal neurotransmisor involucrado en los trastornos de ansiedad, aunque hay otros. El grupo de los ISRS está constituido por la fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, citralopam, etc. Poseen una alta especificidad contra la ansiedad y escasos efectos colaterales, principalmente la ganancia de peso, somnolencia y disfunción sexual. Apenas presentan interacciones con otros medicamentos y no crean dependencia. Como inconveniente, los efectos secundarios de los primeros días son náuseas, cefalias, incrementos transitorios de la ansiedad. Por ello es conveniente iniciar el tratamiento con dosis bajas y asociar tranquilizantes las primeras semanas. En segundo lugar, veremos ahora los tratamientos no farmacológicos. En este caso veremos dos. La psicoterapia, que es también conocida como terapia conversacional o terapia psicológica. La psicoterapia consiste en el trabajo con un terapeuta para disminuir los síntomas de ansiedad. La terapia cognitiva conductual es la forma más efectiva de la psicoterapia para el trastorno de ansiedad generalizada. En general, como un tratamiento a corto plazo, la terapia cognitiva conductual se centra en enseñar habilidades específicas para controlar directamente las preocupaciones y ayudarte a retomar gradualmente las actividades que evitas debido a la ansiedad. Por último, tenemos lo que es la musicoterapia. La música produce efectos beneficiosos en el sistema sensorial, cognitivo y motor. Estimula la creatividad, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. Es un estímulo agradable y placentero para el cerebro que ayuda también a la relajación, efecto conocido desde la estimulación, incluso dentro del útero materno o etapa prenatal. Los beneficios que la musicoterapia aporta son numerosos. Entre ellos se encuentran, a nivel cognitivo, un aumento de la capacidad de aprendizaje, mejora de la orientación, aumento de la capacidad de atención y concentración y estimulación de la comunicación y el lenguaje. A nivel físico, mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y fuerzas de la musculatura, relajación, disminución de los niveles de ansiedad. A nivel socioemocional, aumento de las interacciones sociales, mejora de habilidades sociales, la autoestima, previene el aislamiento. En este caso, puede haber más tratamientos, pero solo veremos dos. Muchas gracias por su atención y que pasen buena tarde.